Hoy la primera lectura nos va a mostrar el primer concilio y es el primer concilio que vamos a encontrar como la comunidad naciente de los primeros cristianos entran en una discusión sobre si los paganos y los gentiles necesitan ser circuncisos y seguir estrictamente la ley de Moisés o pueden ser bienvenidos en la comunidad como otros más. Y aquí vamos a encontrar entonces cómo Pablo y Bernabé tienen que ir hasta Jerusalén para definir bien cuál va a ser la base de la iglesia, y en ese contexto tienen que ir hasta donde Pedro. Entonces en este texto de Hechos 15 del 1 al 6 vamos a encontrar el inicio de este contexto en donde la realidad de la iglesia va a ver más allá. Y cuando digo que va a ver más allá es que ya tiene un contexto más universal. Vamos a encontrar en algunos evangelios en el que Jesús habla de una cierta exclusividad para hacer para quién viene ese reino de los cielos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la mujer que se acerca por un milagro a Jesús para que sane a su hija, y Jesús le contesta: no le es lícito entregarle este banquete solo ha sido enviado para los hijos de Dios. Y esta mujer dice: y hasta los perros comen de las migas de sus amos. Y esto Jesús lo entiende en que la fe es lo que mueve y atrae. Ahora bien, en el contexto de Pablo vamos a encontrar que desde el capítulo anterior el contexto de Pablo es ir a evangelizar a Antioquía, es ir a evangelizar a Iconio, a diferentes lugares del Asia Menor, llevando la buena nueva, el evangelio. Y lo que es más importante es que hay grupos que se van adhiriendo y va creciendo la nueva comunidad. Vamos a encontrar entonces en Hechos de los Apóstoles enfrentamientos entre los cristianos y los judíos. Y es que básicamente Pablo, con un corazón ardiendo, abre las puertas de la iglesia para darle acogida, y junto con Bernabé lanzan palabras diciendo que todos están bienvenidos. Básicamente no hay aquí cristianos por categorías como lo hacían los judíos, que básicamente la salvación era para ellos, y para el resto básicamente era seguir los preceptos y las leyes para ganarse esa salvación. En cambio, Pablo y Bernabé, y no solo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, aparte de Gálatas, aparte de Corintio, Pablo mismo se define como aquel evangelizador de paganos y de gentiles, porque el objetivo es traer a la iglesia a todos los creyentes y llevarlos a la salvación. Como antecedente, ya Pedro había tenido un sueño, y es muy interesante porque en ese sueño ve un mantel con 4 puntas y baja con animales, y una voz del cielo le repite: puedes comer de esto. Ojo, porque la actitud de Pedro como judío es decir: no, solo como los animales permitidos, el cordero, siguiendo los ritos que hacen los judíos para su alimento. Y la misma voz le contesta: ¿acaso es impuro lo que ha creado Dios? Y es ahí donde vamos a encontrar que Pedro, al repetirse 3 veces el sueño, esto simboliza de que es un mensaje de Dios. Porque ya Pedro, en ocasiones anteriores, el 3 ha sido un símbolo de confrontación, de contraste. Cuando Jesús habla que lo iba a negar y él dice: no, nunca, yo doy la vida por ti. Y le dice 3 veces: me vas a negar antes de que cante el gallo. Y así sucedió. Y luego en Juan 21 llega Pedro, porque Juan le dice: ahí está el Señor resucitado. Se lanza, y cuando llega delante de él, las palabras de Jesús: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Por eso este sueño genera en Pedro un símbolo y un signo, una señal a la cual hay que responder. Es decir, y básicamente era porque Pedro fue buscado para ir a evangelizar y compartir, y de partir, es decir, había comida para compartir con unos paganos, lo
lo cual fue una crítica fuerte en Jerusalén contra Pedro. Le recordaron: Pedro, eso no es permitido. Y Pedro contesta sabiamente: tuve un sueño, y les explicó. Y en ese sueño se repitió 3 veces estas palabras: que no es impuro lo que Dios crea. Y de ahí también vamos a encontrar más atrás a Jesús cuando con sus discípulos en sábado comen, departen, y les critican y dice: impuro no es comer, impuro es lo que sale de mi corazón. Ahora viene entonces este contexto del primer concilio. Estamos en el año 50 y la conclusión de Pedro es que en verdad que los paganos no necesitan, no es una regla, no es una exigencia de que ellos sean circuncisos. En ese sentido, la iglesia ya rompe esos paradigmas y esos esquemas judíos de ser de primera o segunda clase, sino que ahora ya toda la iglesia se abre para recibir. Y es muy interesante porque estas primeras comunidades se convocan, se llaman, se atraen para invocar al Espíritu Santo. Se convocan para invocar al Espíritu Santo. Esa misma imagen que tenemos atrás que nos representa en esta chapel, al Espíritu Santo que viene cuando es invocado, un fuego que nos da luz. Y esta confrontación entre Pedro, la comunidad de Jerusalén, y Pablo y Bernabé, trayendo también en escena cuál debe ser el llamado que deben hacer a los nuevos creyentes. Entonces es a través del Espíritu Santo que lo descubre. Y hay que ver que antes Pablo se gana ese lugar cuando en Iconio fue linchado. Las mismas personas de Iconio lo dieron por muerto. Al verlo que ya estaba sin ninguna reacción, lo arrastraron y lo botaron fuera. Y estos mismos discípulos se reúnen alrededor de Pablo. Y estoy convencido, aunque no lo dice el texto de Hechos, seguramente para orar, para pedir al Espíritu Santo. Y ahí es donde se levanta. Y ahí da una confirmación de que Pablo está completamente entregado en la labor evangelizadora. Pablo es un llamado por Cristo, es una persona llamada por Cristo para evangelizar y llevar esa buena nueva. Y ya Pablo desde ese momento se gana oficialmente ese título de evangelizador, y para mí uno de los más grandes que lleva esta nueva evangelización y esta nueva fe. Ahora bien, hablando de la figura de Pablo, vamos a hacer la conexión con el evangelio de hoy. Y hoy nos van a hablar, Cristo habla como Dios es el viñador, y Cristo viene siendo esa vid y vamos a entender a la vid como ese tronco que brota, y los sarmientos, esos arbolitos que van desprendiéndose, y que es a través de los sarmientos que da fruto. Y Jesucristo nos dice: bueno, mi Padre es el viñador, soy la vid, soy ese tronco que tiene la raíz principal, que absorbe y alimenta de Dios, y mi bendición se extiende, y ustedes son los sarmientos. Y aquí es muy fuerte porque nos está hablando a cada uno de nosotros como seguidores de Dios. Y si yo soy un sarmiento, yo estoy llamado a dar frutos, pero solamente, solo si estoy conectado con la vid. Si yo mismo me desconecto, yo me seco. ¿Y qué sucede? Pues viene Dios mismo, el viñador, lo corta y lo echa al fuego eterno. Y aquí es un llamado para nosotros como discípulos, como misioneros. Si yo tengo ese llamado de Dios para evangelizar, para transformar, ¿cómo es mi conexión con Jesucristo? Con la vid, ese tronco. Y yo siendo un sarmiento, esa prolongación, esa rama larga, a través del cual van saliendo los frutos, los racimos de uvas. Esos frutos tienen que ser la evangelización, ese mensaje que llevo a los demás hermanos en Cristo. Porque es muy interesante, porque esos mismos frutos, cuando germinan, se convierten en semilla. Y aquí es donde tiene sentido y significación el tema de decir que somos multiplicadores. Somos multiplicadores en Dios, somos multiplicadores de la fe. Démosle gracias a Dios por este mensaje, y recuerda pensar muy bien. Primero, para mí, invocar al Espíritu Santo. Segundo, reconocer mi llamado. Y en ese sentido yo soy un sarmiento. Y tercero, que mi corazón esté tan encendido de Dios y del Espíritu Santo que yo sea capaz de dar frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.